continuar Let's carry on con la mesa que cierra el día de hoy y también el table that is Congreso. going to Como lo close adelanté today, antes as de well la as the pausa, conference, because pues es un in tema más que relevante y que se ha tocado de alguna u otra manera, so this is aunque no de manera that we have been focalizada, en talking muchas de las about mesas e intervenciones y more también en los días focalized que hemos hablado aquí, que es de way, derechos humanos whether y in this deporte. section and also in other Para eso, meetings. bueno, So for that tenemos purpose, a dos panelistas have aquí, two un panelists tercero today. en Third, línea, para hablar también es un tema que abarca mucho y que tiene muchas aristas, ¿no? Para iniciar, me da un gran gusto presentar a Diana Plaza Martín. Ella es doctora en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. También es maestra en Estudios Contemporáneos de América Latina y tiene un máster en Gobierno y Dirección Estratégica de Organizaciones Públicas. Su carrera docente y de investigadora se ha desarrollado en diversas instituciones mexicanas como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella también, como muchos de los ponentes, es deportista o ha sido deportista. Claro que no cualquier deportista, porque ella ha competido a nivel olímpico y ella formó parte del equipo nacional de España de gimnasia artística por más de una década, contando con un diploma olímpico obtenido en Atlanta en 1996 y también ha sido ha pasado por la dirección técnica de varios centros como Pumitas Gimnasia, entonces también tiene una sangre universitaria de la UNAM. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Real Federación Española de Gimnasia, lugar desde donde realiza gestión deportiva para llevar a la vida de los deportistas y la práctica de las instituciones, el saber generado en espacios como el que aquí nos reúne. Muchas gracias, Diana. Te doy el micrófono. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir. Como sabéis, porque está en el programa, esta mesa tiene el propósito de reflexionar sobre dos cuestiones fundamentales en relación al reconocimiento del deporte como derecho, y no como un derecho cualquiera, sino como un derecho humano. Y se nos pidió reflexionar sobre ese reconocimiento, porque no es algo tan, digamos, tan lineal o tan sencillo, tiene algunos aristas y algunas complicaciones. Y también se nos pidió reflexionar sobre esa vinculación o cómo se despliega ese derecho en algo que creo que se ha estado tratando mucho en este Congreso, que es sobre esa capacidad que tiene el deporte de generar bienestar y cohesión social. Bien, entonces yo lo que voy a hacer a lo largo de esta presentación es hablar de esas dos cuestiones, de esas dificultades o retos, como le digo a la ponencia, dificultades y retos del derecho al deporte, es decir, si tienes un poco esa parte abstracta de qué es un derecho y cómo se da ese reconocimiento, y luego haré especial mención a la agenda feminista en el reconocimiento de este derecho, a el deporte y el derecho de la mujer a practicarlo o a ejercerlo, a reivindicarlo. Bien, entonces me gustaría empezar con la proyección de dos vídeos que son muy cortitos, son spots de la marca Nike que hacen referido al deporte de mujeres. Y lo que me gustaría es contar con vuestra colaboración en esta participación, porque para leer aparato crítico y todo eso es mejor seguir a un paper que a un congreso, a una ponencia hablada. Entonces me gustaría que en los dos spots que veis, que son, bueno, pues sí, pasando que nos pueden estar vendiendo cosas, etcétera, os tratéis de fijar en cómo o de qué forma estáis viendo vosotros y vosotras el reconocimiento de ese derecho. Es decir, estamos hablando de un derecho, es decir, de una práctica que se da en la sociedad, que es el deporte, y claro, cuando hablamos de un derecho ya estamos hablando de un concepto jurídico, de algo que tiene que ir a un texto jurídico, que se tiene que formalizar, desplegar, y todas estas cuestiones de carácter pues técnico-jurídicas, por supuesto. Entonces, bueno, un poco para que esto sea un poco más entretenido, como os digo, vamos a poner los dos vídeos que están en el enlace en la siguiente página, y me gustaría que os fijarais o que me dijerais, ¿no?, de qué forma se ve reconocido el derecho o cómo diría, bueno, pues el derecho al deporte ahí aparece así, ¿vale? Están referidos todos a los dos, son anuncios del deporte y las mujeres. Entonces, sí, ¿los podéis poner, porfa?
Están en la siguiente diapositiva y son 2 enlaces. Vale. El primero es ¿qué dirán de ti? Entonces, si se puede poner ese. No, hay que darle en el enlace, esa sería la segunda diapositiva, que están ahí puestos. Ahí está. Se supongo que se abrirá en el navegador que tengáis por ahí. Ahí está. Vale. A ver. Bueno, aunque no sé si, espero que se pueda escuchar el audio, pero de todas formas, si no, creo que las imágenes van a ser bastante elocuentes en términos de cómo se puede reflejar ese derecho en el spot. Las que aparecen en las imágenes son todas, digamos, personas, mujeres reales que sí se dedican a hacer lo que están haciendo en el spot, ya sea ahí de parkour, de boxeo y bueno, pues son de diferentes países del mundo árabe. Si queréis ponerlo, aunque no se oiga el audio para no retrasar más la exposición, creo que las imágenes pueden servir para hacer el ejercicio. ¿No? Okay. Digo, lo que ven las imágenes, básicamente el texto es, fundamentalmente es qué dirán de ti y lo que está diciendo, lo que dice el spot es, bueno, dirán que no estás hecha para eso, dirán que básicamente tu físico no es, o a lo mejor dirán que sí lo puedes hacer y que realmente, bueno, pues eres muy buena en eso que estás haciendo. Ok, entonces aquí básicamente, si hablamos del derecho al deporte, ¿cómo estaría o cómo definiríais el derecho al deporte con estas imágenes? O sea, ¿cuál sería su contenido esencial o cómo se vería expresado o lo veríamos en una mínima expresión, ¿no? ¿El derecho a qué sería el derecho al deporte? El derecho a hacer lo que te gusta, el derecho a ser feliz. Y eso está complicado ponerlo en una constitución, ¿no? O en un texto, ¿no? Porque al final cuando hablamos del derecho es que tiene que pasar a un texto jurídico, ¿no? ¿El derecho qué? Pero como el derecho a ser feliz. Claro, exacto. El derecho a la práctica del deporte. O sea, el reconocimiento del derecho es, al final, que se reconozca que se puede practicar o que por lo menos no te impidan practicarlo, ¿no? Eso sería un contenido esencial de ahí. Luego ya podríamos ahondar más en todos los beneficios que tiene la práctica del deporte. Si hablamos de mujer, siempre va a aparecer el empoderamiento, la lucha por la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres y, por supuesto, el bienestar, que es otra de las cuestiones que se ha visto en este congreso desde el primer momento, ¿no? Vale, si podemos poner el otro, si no hay muchos problemas técnicos y si no ya nos seguimos con uno, con este valdría. Este de Juntas Imparables, que a lo mejor lo habéis visto, está hecho para Ciudad de México en particular. Y entonces es curioso, sobre todo por alguna cosa que también mencionaré hasta el final. Entonces, bueno, no está de más que lo veáis porque además está hecho específicamente para Ciudad de México.
y tenía que ver con una campaña en la que, además del spot, bueno, pues se les pedía a las mujeres que se organizaran en grupos en torno a, bueno, pues a este derecho a hacer deporte y que a partir de ahí, pues, bueno, pues eso, juntas imparables, ¿no?, pudieran, pues, tener una pues, vida libre de violencia o, en cualquier caso, pues de desarrollo. Y, en fin, no sé si lo encontramos por ahí o no. A ver, ok. A ver si lo podemos ver rápido. Ah, madre mía. En este, de hecho, el audio no, es innecesario. Bueno, ahí le está diciendo mamá, vale ya, básicamente. Ok, bueno, ya me doy por vencida con la tecnología para verlo. Bueno, lo que le sigue al spot es, ellas siguen corriendo en el tráfico de la Ciudad de México, las escenas que podemos tener, bueno, pues eso, el teléfono con algún enojo y, bueno, cómo voy, se van agrupando y, bueno, marcan un gol, la persona que estaba al teléfono y con esto ya hice gol. Esa es Alexa Moreno, que está clasificada para los Juegos Olímpicos nuevamente, gimnasta mexicana, la que está en pantalla, haciendo el fifla plancha en barra de equilibrios. Y bueno, pues el Juntas Imparables termina un poquito así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, aparte del derecho a la práctica, ¿cómo veríamos o cómo se está transmitiendo el derecho al deporte? ¿Alguna idea, por lo que queráis decir? Sí, adelante. Que al ejercer el derecho al deporte, bueno, se está, digamos, ahondando, ¿no?, en esa lucha por la igualdad. Y bueno, está curioso también, ¿no?, que lo mencionaban con el tráfico, ¿no?, y la complicación que tiene en grandes metrópolis en las que el derecho al deporte o incluso la cultura física no se contempla en planes urbanos, por ejemplo. Creo que había una pregunta al inicio de este congreso sobre la dificultad de practicar deporte cuando realmente no hay tiempo para ello, ¿no?, o se tienen 2 horas de traslado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, sobre todo si vamos a desplegar ese derecho al deporte. Entonces, bueno, ya vamos a la siguiente diapositiva. Gracias por vuestra paciencia con la tecnología. Bien, y como os decía, bueno, estos son los objetivos que se nos pedían, que son ya los que he comentado. El objetivo general del Congreso, está bien, como además estamos terminando un poco como a modo de conclusión, era reflexionar sobre los alcances del deporte en su dimensión internacional como transformación de realidades sociales complejas y facilitador para la cohesión social. Y lo que hemos estado escuchando, creo, a lo largo de todo el Congreso es que el deporte es una herramienta, es un facilitador, es un vehículo. Y si os dais cuenta, menos veces se dice que es un derecho, porque realmente es complicado a la hora de articularlo como el derecho, aunque efectivamente la reforma del artículo 3 de la Constitución mexicana se mete ya ese derecho, pero se mete de una forma particular, que ahora vamos a ver. Luego es muy interesante que cuando se habla del derecho al deporte, se habla de bienestar y de cohesión. Y si nos vamos a los textos internacionales, que a lo mejor ya también se ha mencionado, ¿no?, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aparece la palabra bienestar, y aparece la palabra bienestar cuando se habla del deporte de una forma subjetiva, es decir, del sujeto, que
los sujetos se van a sentir bien practicando deporte, por lo tanto van a tener herramientas para relacionarse de forma armónica y por tanto generar una cohesión social y una mejor, digamos, entendimiento entre las diferentes sociedades o incluso entre los pueblos si hablamos en términos internacionales. Y es, digamos, muy interesante ver cómo se parte de ese bienestar subjetivo para generar un bienestar y una cohesión social colectiva cuando se está articulando ese objetivo desde el deporte. Pero, como les digo, yo voy a hablar de los retos y las dificultades, pero es difícil de medir. También hemos visto, ¿no?, a lo largo del Congreso cómo casi todo el mundo decía, bueno, pero es que es complicado medir los indicadores de cómo se genera bienestar o de cómo se genera cohesión social o cualquier otra cosa que le queramos poner de bueno al deporte, ¿no? Es difícil generarlo. ¿Por qué? Porque hay una dificultad, como os digo, en esa formalidad o en positivizar ese derecho al deporte. Y, por lo tanto, también es difícil explicarlo como derecho. Bien, los objetivos de la mesa ya los he mencionado, que es lo que se nos pidió. En ese reconocimiento de la cultura física y del deporte, es lo que estoy ya comentando, ¿no? Está presente en los textos internacionales y nacionales de forma particular. ¿Cuál es el contenido esencial? Que eso es fundamental cuando hablamos de un derecho, es decir, porque si no sabemos cuál es el contenido esencial del derecho, no podemos ir a un tribunal a decir, oye, es que me están violando mi derecho al deporte. Que eso es fundamental cuando estamos hablando de un derecho, es decir, qué garantías jurídicas tiene ese derecho para poderse llevar a cabo. Y, por lo tanto, en esa relación entre deporte y derechos humanos, con una prerrogativa que es que contribuye a estrechar los lazos entre todas las personas y fomenta el respeto hacia la humanidad y dignidad, pues hay algunas dificultades y retos. Y yo haré alguna mención específica a la agenda del feminismo. La siguiente, por favor. Bien, características del reconocimiento de la cultura física y el deporte. Voy a mencionar cuestiones jurídicas, pero también voy a mencionar cuestiones políticas importantes cuando hablamos de un derecho y de cómo pasa a un texto. Cuando hablamos de un derecho siempre decimos, bueno, ¿quién y cómo reconoce ese derecho? Es decir, cómo pasa un texto escrito, pasa un discurso que ya es el jurídico, que ya no es o el académico, el de los medios de comunicación, sino que es un discurso muy importante porque es un discurso totalmente performativo. Es decir, lo que está en una ley es algo que tiene un efecto. Para nosotros, los que no somos instituciones, es decir, para la sociedad civil o para los sujetos, todo lo que podemos hacer, todo aquello que no está prohibido en la ley, pero las instituciones pueden hacer todo aquello que tienen recogido en los textos jurídicos, o es mejor, deben hacer algunas cosas que tengan aquí, que ese va a ser fundamentalmente lo que tienen en el derecho al deporte. Como veis aquí, en los textos internacionales, por lo general no hay una naturaleza jurídica vinculante. Es decir, los Estados no tienen ningún texto internacional, salvo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que sí, los Estados firmantes tienen que cumplir aquello que han firmado, y en esa convención sí se menciona el derecho al deporte como algo, digamos, que se tiene que respetar para las mujeres, y también aparece en la que tiene que ver con las personas con discapacidad. Como tal, el deporte no está en la Convención del Niño, está más como juego, se presenta de otras formas. Pero en cualquier caso, los textos internacionales no generan una vinculación jurídica muy, digamos, para los Estados. ¿Cómo aparecen los textos nacionales? En casi todos, muy importante, el fenómeno que se da en América Latina en los 90, en el que muchas constituciones, como la de Bolivia, como la de Ecuador, como la de Venezuela, Uruguay, en sus respectivas reformas, van incluyendo el derecho al deporte. Es interesante cómo lo reconocen. Bueno, en Venezuela estarían los derechos culturales y educativos, que es por lo general donde se va a recoger el deporte, y en Ecuador, bueno, en su concepción, digamos, de vida, que es en los derechos del buen vivir, nuevamente vinculados al bienestar. Pero muy importante, como veis aquí, se recogen como un deber del Estado en su fomento, promoción y subvención. Esto quiere decir que el Estado tiene que garantizar que se pueda realizar ese derecho, pero no se recoge tanto como un derecho subjetivo, como si pueden ser otros derechos como la salud y la educación. En la reforma del artículo 3 de la Constitución mexicana se recoge dentro del derecho a la educación y se recoge
en el añadido del párrafo este que tenemos aquí, que es para lograr un sistema educativo integral donde se desarrollará conjuntamente las habilidades físicas y mentales de las niñas, niños y jóvenes, deberán incluirse en sus planes de estudio la actividad física, la educación física y el deporte. Es decir, se recoge dentro del derecho a la educación y para una población en concreto, que son sobre todo en la etapa formativa pues de nuestra vida, ¿no? Niños en la niñez y en la juventud. Siguiente, por favor. Bien. Otros retos que tiene, cuando digo porque hay otras cuestiones políticas a la hora de reconocer un derecho, porque si uno a lo mejor tiene asiduidad o revisa diferentes preámbulos de leyes, normalmente ahí es donde los legisladores van a motivar el por qué se hace ese derecho o por qué están promulgando esa reforma, como sería el artículo 3, en este caso del deporte, en el que si uno se lo lee, pues ve que se considera que para que haya una democracia incluso mucho más profunda y esa cohesión social y ese bienestar humano, pues consideran que el derecho al deporte tiene que estar incluido en los planes educativos, porque va a hacer básicamente mejores seres humanos y más felices, como habéis dicho antes también. Entonces, es importante también cuando hablamos de derecho y muy importante para las mujeres que veamos esa parte política del reconocimiento de los derechos. Los autores que tenéis aquí son Edward Said, Homi Bhabha y Laura Rita Segato. Todos ellos son autores, sobre todo del pensamiento postcolonial, y van a considerar que el discurso jurídico es, como veis ahí, la narrativa maestra de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es el discurso con el que se despliega el poder. Entonces, si bien yo puedo decir que en los medios de comunicación también se despliega el poder, porque es el cuarto poder, pero sobre todo en los textos que tienen que ver con el lenguaje jurídico, las leyes y también algunos legislativos, pues es donde está ese despliegue del discurso propio del Estado. Por eso, abordar el discurso jurídico como un discurso más, ¿sí? No solo como algo que es unívoco y tiene que ser así, es muy importante. Como sabéis todos, las leyes se reforman todas las veces que sean necesarias, se derogan y la Constitución mexicana es una de las además que más viva está por lo general, ¿no? A comparación con la española, que tiene 3 reformas y es muy complicado, ¿no?, reformar ese texto. Por lo tanto, sí va a ser muy importante inscribirse en esos textos, es muy importante luchar porque el derecho al deporte esté, luego ya veremos cómo. Y, como pone aquí también, ser demandantes de ese derecho. O sea, cómo vamos a poder nosotros reclamar que se nos respete ese derecho al deporte. Algunas dificultades y, sobre todo, teniendo en cuenta este punto de vista del derecho humano de las mujeres. Bien, cuando se habla de derechos humanos, aquí tenemos, ¿no?, la placa esa de la convención de la primera conferencia de la mujer en 1975, aquí fuera. Bien, normalmente los derechos humanos de las mujeres han ido de la mano también de que son derechos, incluso los derechos humanos en general, que es una cuestión de Occidente, ¿no?, una cuestión de una modernidad, inclusive una modernidad colonial. Por lo tanto, su avance en aquellos países que no lo van a compartir, como sería el primer spot que hemos visto, pues se van a plantear también como privilegios, no como derechos, ¿no? Inclusive esto podría ser un debate sobre el derecho al aborto como un derecho humano o como algo que podemos negociar y quitar o derogar, ¿no?, como ha sido el caso actualmente de Estados Unidos, caso contrario del mexicano, que se ha constitucionalizado ese derecho al aborto de las mujeres. En la actualidad es muy importante, ¿no?, casi todo lo que tiene que, o mucho, ¿no?, del movimiento feminista, de los derechos de las mujeres, ha entrado a ser un debate ideológico, lo que conocemos como guerra cultural e incluso, en un ejemplo del final veremos como falso feminismo. Privilegios no derechos, y esto es muy importante, como una amenaza a lo que somos. ¿Por qué? Porque a la mujer tradicionalmente se le deja del lado de aquella que tiene que sostener la cultura, la tradición, y en este caso, ¿no?, pues como decía el primer anuncio, no te puedes vestir así, no puedes hacer ejercicio físico, eso va a dañar tu naturaleza, que tiene que ver pues con una actividad reproductiva y de cuidados, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Esto es importante, esta frase es literal, ¿no?, como si el orden de género patriarcal fuese el etos del pueblo, del grupo
o de la nación. Por lo tanto, hacer deporte, ¿no?, como se veía en el primero y en el segundo spot, porque cuando vemos la primera imagen de la madre poniéndole el pelo para que esté bonita y la niña que se enoja y dice, yo déjame en paz, yo me quiero poner los tenis y salir corriendo, ¿no? Entonces, bueno, como siempre la mujer va a ser aquella que se la disciplina para que se quede donde se supuestamente tiene que estar. Y esto es importante en la reivindicación del derecho al deporte. Bueno, continuamos. Bien. Cuando hablaba de estas dos cuestiones un poco más técnicas, pero es importante, contenido esencial. Cuando yo os preguntaba al inicio cómo se reconoce el derecho al deporte, tiene esa dificultad, como pone aquí, en su positivización, tanto en su definición como en la vinculación con algún objetivo específico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo vamos a poner en un texto, empezamos a decir actividad física, deporte, cultura física, ocio, recreación. O sea, aparecen un montón de palabras. Y mismo nosotros, que entiendo que nos consideramos bastante conocedores de la práctica deportiva, luego no sabemos bien definir. A lo mejor, si nos ponemos a pensar, empezaríamos a definir actividad física, bueno, pues eso, activar las diferentes partes del cuerpo sin necesariamente tener un componente de juego, de reglas, el deporte agónico, la competición, en fin, diferentes cuestiones. Mismo en el texto mexicano aparecen tres diferentes formas de a lo mejor querer decir lo mismo, o yo no sé cómo se va a trasladar eso al sistema educativo, ¿no? Actividad física, deporte y cultura física. Son tres cosas, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa dificultad. Y vincularlo con un objetivo específico, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que contribuya a ser seres humanos mejores y felices? Bueno, a través del sistema de salud, a través del sistema educativo, pensando los espacios urbanos con espacios abiertos para hacer deporte, haciendo carriles bicis, en fin, ¿no? Pero todo esto, para pasarlo a un texto jurídico como un derecho, no es tan evidente. Bien, hasta el momento, ¿cómo se está reconociendo el derecho al deporte? Como se ha dicho por allí, la posibilidad que tiene una persona de desarrollar la actividad física de su preferencia en el nivel o intensidad que comúnmente lo hace. Es decir, que si alguien quiere hacer deporte, no se le puede prohibir hacer deporte. ¿Y el Estado cómo lo tiene normalmente que hacer? Bueno, pues garantizando que hay un acceso a través de instalaciones. Por ejemplo, no solo tener hospitales y tener colegios o instituciones educativas, sino tener pues centros para hacer deporte o que dentro de la ciudad puedan ser así. Pero se queda, digamos, ese sería el contenido esencial en el que yo puedo reivindicar mi derecho al deporte. Bien, ¿cómo exigir su cumplimiento? Como se está exigiendo su cumplimiento en los textos jurídicos y en las diferentes, digamos, contenciosos, es vinculado con otro derecho fundamental. Se vincula por lo general con la educación y con la salud. Y hay una página muy interesante, que este es el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos. Mary Robinson fue primera ministra de Irlanda y es alguien muy reconocido en la lucha por la reivindicación de los derechos humanos. Y en esta página encontramos un repositorio de diferentes tipos de sentencias en las que el derecho al deporte se reivindica a través de la no discriminación por diferentes cuestiones, la salud y la integridad del cuerpo, es decir, el abuso y el acoso, el derecho a un deporte libre de violencia y por un trabajo digno. Sobre todo esto está muy vinculado a los megaeventos deportivos y los diferentes trabajos, pues sobre todo, bueno, pues ya sabéis, construcción de estadios, mundiales, digamos, con países, ¿no?, que dudosamente respetan los derechos humanos de la gran mayoría de su población. Bien, adelante. Ya voy a terminar, sí. Ya con esto. Me queda esta y otra, ¿vale? Me gustaría nada más reflexionar sobre esto en la reivindicación del derecho al deporte. Supongo que este hecho os sueña, el beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol a Jenny Hermoso, jugadora del Toluca. Bien, como entiendo que la gran mayoría lo conoce, voy directamente a su análisis. Cuando esto se produce, sí, hay dos leyes que entran, digamos, en juego. La ley, como pone, de la garantía integral de la libertad sexual, que es el solo sí es sí, se la conoce más, que es la que pone en el centro el consentimiento,
porque lo que aquí la Fiscalía, cuando la acusa de abuso sexual y coacción, el abuso sexual tiene que ver con un beso sin consentimiento. Si hubiera sido un beso con consentimiento, pues no pasaba nada, pero es sin consentimiento. La coacción, eso ya es posterior, por querer, bueno, intimidar a la jugadora y para que no dijera nada. Interesante también que entra la ley del deporte, que dice cosas como promover la imagen de España, la igualdad entre hombres y mujeres y sancionar comportamientos antideportivos. Y lo curioso de este caso es que pareciera que el deporte empieza a ser un agravante en comportamientos que violen ciertos derechos humanos, como puede ser la integridad física. Es decir, consideramos el deporte un lugar que tendría que ser para todo lo contrario, por lo tanto, si lo violentas, igual que si es un menor, por ejemplo, o igual si consumes cierto tipo de sustancias, empieza a ser un agravante, lo cual me parece bastante interesante. Y por último, ya voy a las conclusiones. Gracias, Eric. Última diapositiva. Bien, retos del derecho al deporte. Avanzar en el derecho a la cultura física y su manifestación expresa en 3 ámbitos. La cultura física me parece que abarca más que el deporte y es a lo que se debería ir, digamos, tener esa tendencia. En esa cultura física dentro de la educación, en esa cultura física dentro de la salud, tanto con profesionales como por programas. Además, esto es muy importante porque económicamente ayuda mucho, es decir, que si la gente se activa físicamente, pues tiene menos gasto en la seguridad social. Y en términos internacionales, con el concepto de paz positiva, que tiene que ver la paz positiva con que se generen elementos que impidan o que por lo menos ayuden a tanto una justicia restaurativa cuando ha habido un conflicto como cuando hay, digamos, un foco de posible violencia. ¿Por qué paz positiva? Porque paz negativa sería solo la ausencia de violencia, pero con muchos elementos, por ejemplo, como discursos de odio o desigualdad, otro tipo de, digamos, desigualdad, me da igual, de género, socioeconómica, que puedan hacer que ese espacio sea potencialmente violento. Y muy importante, que aquí no lo he puesto, lo de generar indicadores. Y dentro de la agenda feminista, avanzar en su centralidad como un derecho humano clave para el bienestar y el desarrollo de las mujeres, avanzar en esa formalización del deporte con perspectiva de género, eso me parece también muy básico, y estas 2 cuestiones son las que más, digamos, controversia creo que van a causar de aquí en adelante. Cuando hablamos de derechos puede haber una colisión entre derechos, ¿no? Y sobre todo si son derechos fundamentales. Bueno, la inclusión versus, por ejemplo, la competición justa. Aquí estamos hablando sobre todo de qué va a pasar con los deportistas transgénero o transexuales en las competiciones deportivas. Claro, si uno ve esto dirá inclusión versus competición justa, pero bueno, si hablamos de los derechos de las mujeres conquistados tradicionalmente por el sexo, va a ser algo complicado. De hecho, ya lo está siendo si más o menos estáis un poco al día. O, por ejemplo, lo que se suprima ya el sexo-género de las competiciones deportivas. Esto me parece importante también empezar a reflexionarlo porque las reglas del deporte se han pensado siempre en base a los hombres haciendo deporte, igual que si hablásemos de los medicamentos, otras cuestiones. Por lo tanto, habría que también pensar cómo o de estudiar cómo son esos reglamentos si es que vamos a borrar el sexo-género del deporte. Nada, muchísimas gracias. Con esto sería todo. Cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Diana. Y yo creo que es más que oportuno y conveniente en nuestra última mesa cerrar y volver a poner en el centro del Congreso el tema de género, derechos de las mujeres, etcétera, que ayer tuvimos una muy buena mesa que abundó sobre ello. También hoy nos ha dado un enorme gusto contar con mesas mayoritariamente integradas por mujeres. Ayer hubo mesas prácticamente solo de mujeres y también en contraposición por algunas otras mesas que desafortunadamente no hemos podido tener una equidad o un equilibrio entre géneros. Pero bueno, continuando con los ponentes, vía remota se conecta con nosotros Massimiliano Montari. Él es actualmente consejero delegado de la ONG Centro Internacional para la Seguridad Deportiva y también
es consejero delegado de Salva el Sueño, que es una iniciativa creada por él mismo que promueve el diálogo intercultural, la innovación social, ambos a través del deporte. También forma parte del Member Board del Centro Internacional para la Seguridad Deportiva, y antes de trabajar en el centro, él estuvo por 12 años trabajando en organismos de la ONU, entre ellos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Instituto Interregional de Justicia de las Naciones Unidas, y ha participado en grupos de trabajo también de la ONU en distintos ámbitos como la lucha contra el extremismo violento, la justicia de transición, la seguridad en zonas de posconflicto, entre muchas otras. Massimiliano, un gusto saludarte desde México. Sabemos que son horas difíciles por donde estás, así que te agradecemos doblemente tu participación y adelante. Muchísimas gracias por darme la palabra, y muchísimas gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la UNAM por la invitación. Y bien, siendo latino no es un gran problema de hablar a la 1 de la noche, a la 1:30, estamos acostumbrados. Bien, me permite empezar con algunas palabras en español y después en castellano, y después, si hay traducción, de continuar en inglés, si hay traducción. Si no, puedo intentar de hacer el esfuerzo de continuar en español. Tenemos traducción aquí, Massimiliano, no te preocupes. Okay. No, mira, estoy muy feliz de participar en esta reflexión, porque obviamente cuando hablamos de deporte y de deporte como derecho, de deporte como derechos humanos, en un momento por el mundo muy complicado, pero un momento muy complicado hace años, de hecho, donde hay tantas violaciones de derechos humanos, ¿no? Realmente hablar de la relación del deporte y este tema es un tema que también me emociona bastante, me toca mucho, porque el deporte es algo que está relacionado con nuestra niñez, con la pureza, ¿no? La pureza de las personas, con los sentimientos más bonitos, más limpios. Es muy difícil poder imaginar un mundo sin deporte, ¿no? Como imaginar un mundo sin música, sin arte, porque esos son todos idiomas, lenguajes universales, ¿no? Formas de comunicación que no necesitan palabras, ¿no? Y que nos unen, ¿no? Y que nos permite de desarrollar lo mismo. Si nos ayudan, porque el micrófono aparece como deshabilitado. ¿Ahora está? ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos. Está bien, muy bien. Y cuando hablamos, ahora sí, voy a continuar en inglés, si me permite. When we are talking about the recognition of physical culture or physical education, de la cultura física, de la educación física, del deporte como un derecho humano. El deporte, como mencioné, está muy conectado con la esencia de los seres humanos. Está vinculado con nuestra vida, que expresamos con el instinto de practicar el deporte, que sabemos que es un derecho humano y lo tenemos en la Convención de 1999 de los Derechos de los Niños, que, si me permiten, me gustaría leerlo. No lo han hecho otros panelistas. Yo diría que la mayoría, si no es que
todos los Estados miembros de la ONU reconocen el derecho de los niños a descansar, a disfrutar, a jugar, a participar en actividades recreativas apropiadas según su edad y participar libremente en la vida cultural y en el arte. Entonces los deportes, la cultura, el arte juntos son un idioma universal. Pero los deportes también están relacionados en cualquier periodo de nuestras vidas con nuestra necesidad de socializar e interactuar. Los seres humanos son seres sociales, como decía Aristóteles. Entonces, como tal, no somos capaces de lograr el bien y de lograr la felicidad fuera de la comunidad y de la unión con otros individuos. Entonces, ¿qué mejor que el deporte para lograr la felicidad? La felicidad es otra meta y derecho de la humanidad. Entonces, como escuché de los anteriores oradores, el punto aquí es cómo poner esto en práctica, cómo defender el derecho a practicar deporte, a defenderlo, protegerlo de la ignorancia, de la desesperación, segregación, de la violencia, del abuso, de la corrupción, desigualdad, discriminación, odio, racismo y todas las otras enfermedades que sufre nuestra sociedad. Entonces, ahora permítanme enlistar algunas violaciones más recurrentes de los derechos humanos en el contexto deportivo. Creo que podemos identificar algunos grupos con base en la investigación que se lleva a cabo en organizaciones como la UNICEF, la UNESCO, por supuesto que la nuestra, centrada en derechos humanos y otros. Digamos que el primer grupo focal de las categorías que tenemos, que es el sujeto de una violación a los derechos humanos, son los atletas, y uno de los expertos principales en derechos humanos y en deportes que conocí en mi carrera dicen que el sistema es el dueño de los deportes y que los atletas son el bien, el artículo de este sistema. Ambos en el nivel profesional y enfrentan varios riesgos a los derechos humanos, como situaciones que afectan su derecho a la igualdad, su derecho a competir, a participar en eventos deportivos grandes, su derecho a la no discriminación y también su derecho a expresar libremente su opinión, que en muchas instancias se les niega. Y también sus derechos laborales, a la privacidad y obviamente, por supuesto, que los atletas, como vemos en particular los más jóvenes, también digamos, hay casos de abuso físico, sexual, y acabamos de escuchar, por supuesto, acerca de los problemas de género, la discriminación, que de nuevo puede ocurrir a nivel élite, al nivel principiante, lo cual lo vemos en los números más bajos de mujeres que participan en deportes por diferentes tipos de barreras, por supuesto, incluyendo una barrera cultural, pero también una barrera política, yo diría, de la naturaleza del poder. Hay que considerar que lo que hemos visto hace unos cuantos años, solamente 15% de las mujeres están en posiciones de liderazgo en organizaciones deportivas. Entonces, hay muy pocos casos de organizaciones deportivas. Estoy hablando
nacionales e internacionales en donde las mujeres se ven representadas en posiciones de liderazgo o en tales organizaciones. Yo diría que esto da mucho miedo, es un número que deberíamos considerar. Y por supuesto que en ciertos reportes políticos las mujeres tienen el derecho a participar y tener acceso a las oportunidades y se les niega. De nuevo tenemos problemas, violencia de género, abuso sexual, acoso y violencia en el deporte, y también tenemos la baja calidad de la infraestructura deportiva. Comparamos estos con los que están disponibles para los hombres y luego la brecha salarial de género, que es enorme, y las mujeres atletas, por supuesto que la paga no es comparable en la mayoría de los casos con la de los hombres, y también la falta de visibilidad que reciben las mujeres en los medios. Como dijimos antes, su posición en el cuerpo organizador también, en las organizaciones deportivas. Y los grupos que se ven afectados normalmente, cuyos derechos humanos se ven afectados, son las personas con discapacidad. Por la cultura, en algunas sociedades y comunidades, la tendencia es segregar o esconder a las personas con la discapacidad. Y también, por supuesto, que no solo se trata de cultura, también se trata de la falta de instalaciones accesibles, actitud, falta de equipo apropiado o, de nuevo, el costo relacionado con el uso de equipo apropiado para que puedan practicar el deporte. Digamos que también hay barreras financieras que actúan como muros entre personas con discapacidades y su acceso al deporte. Los niños, por supuesto, son de las categorías más vulnerables en todas las latitudes con respecto a abuso físico, abuso emocional, estrés, bullying, acoso, y también casos como distancia de las familias. Por ejemplo, los niños más talentosos que después participan o están en academias deportivas, de fútbol, en muchos otros deportes. Hay una situación en la que pueden, digamos, sufrir por periodos muy grandes, estar lejos de su familia. Y lo hemos visto hace unos años, implementamos un proceso en Brasil colaborando con la UNICEF y con derechos humanos en el país. El nombre era Protege a Brasil. Y de hecho, eso estuvo enfocado en la protección de niños, preparándonos para los Olímpicos de Río de Janeiro, en la Copa Mundial 2014, 2016. Entonces, principalmente se trataba de proteger a los niños de la explotación sexual y laboral, que desafortunadamente también hay actividades criminales que crecen cuando hay un evento importante, y al mismo tiempo también observamos la situación de un niño más allá de este evento deportivo, y sabemos que muchos de ellos sufren por la ubicación de las academias deportivas que tal vez estaban al otro lado del país, y por lo tanto era muy difícil llegar. Pero también los niños están en riesgo de tráfico humano. Hay muchísimos casos en África, en Europa, particularmente por el fútbol, y en el Caribe, por el cricket y otros deportes. Y finalmente, déjenme decir que los grupos vulnerables, como los migrantes, como los refugiados y las comunidades con
que no son privilegiadas. Los migrantes, los niños, no siempre tienen la oportunidad de unirse a un deporte o de competir en ligas locales. Algunos de ellos, por ejemplo, no pueden inscribirse y participar incluso en ligas menores, que obviamente esto arriesga sus derechos humanos para jugar. Y también déjenme añadir que el sistema de pagar para jugar, que es un enfoque que se está expandiendo globalmente, desafortunadamente, y afectando a los deportes en varios niveles, porque si un niño y su familia no tienen suficiente dinero para pagar y para inscribirse, o para inscribir a su hijo, digamos, a una actividad deportiva pagada, entonces el niño es excluido. Pero también déjenme decir que yo diría que trágicamente los niños que viven en una situación de pobreza extrema, en áreas de crisis y en desplazamiento forzado al final de 2022, 108.4 millones de personas desplazadas forzosamente y un estimado de 43 niños, más niños de menos de 18 años. Estamos hablando de más de 40 millones de niños que no tienen un acceso normal al deporte o incluso para jugarlo. Y todos sabemos que la situación no ha mejorado a lo largo del 2023, pero ahora estamos hablando de más de 400 millones de niños que viven en áreas en conflicto, o sea que 400 millones de niños, el derecho a jugar no es aplicable. Hay un estimado de 1.000 millones de niños que son casi la mitad de la población de niños del mundo que vive en países que están en vulnerabilidad extrema al cambio climático. En estas situaciones conflictivas que estamos monitoreando, en la edición 2018 del informe anual del secretario general que presenta para niños, más de 12.000 niños fueron asesinados o mutilados ese año. Casi 5 años después, la situación no ha mejorado. Entonces, si queremos hablar acerca de deportes como un derecho humano y los derechos humanos en el deporte, es muy difícil platicar de esto de manera aislada, sin observar, digamos, la situación en general en la cual los niños son obligados a vivir hoy en día. Entonces, ahora, la cultura física es un derecho humano, por supuesto, pero el derecho necesita ejercitarse y ser protegido. Si no, en lugar de hablar de derechos, estamos hablando acerca de una utopía. Si no, el derecho a jugar va a seguir siendo un artículo en un papel que se va a amarillentar con el tiempo. Entonces vamos al segundo punto de la plática. Ya es hora. Ok, entonces trato de cerrar rápidamente. Entonces hay que contribuir para fomentar el respeto a la humanidad, a la dignidad y por supuesto que no puedo decir otra cosa como un deporte para la paz, para la diplomacia. Puedo decir que he visto muchos éxitos importantes en este aspecto, pero si verdad queremos que los deportes sean una herramienta para promover el desarrollo y la paz, es importante vincular nuestras actividades en los deportes para la paz y el desarrollo
para que estén en la agenda de paz. Y mi recomendación en particular, hablando con los políticos internacionales y nacionales, sería vincular lo más posible el deporte para la paz y actividades para el desarrollo para que sean más grandes y más osados los procesos. En la organización hemos experimentado esto y hemos experimentado cosas en el campo y siempre hay un vínculo para la agenda. Si no, puede que haya un riesgo al integrar deportes de manera aislada, puede que nos arriesguemos a no ser sustentables y no entregar el impacto que queremos. Si lo vinculamos a un programa más amplio, puede ser muy precioso el instrumento para acelerar la implementación o un desarrollo más complejo a largo plazo de la paz. Paro aquí y de nuevo les agradezco por la oportunidad de unirse a la conversación y de compartir mis ideas. Muchas gracias, Maximiliano, por tu interesante ponencia donde remarcas pues algunos derechos humanos críticos, por decirlo de alguna manera, que atraviesan el mundo del deporte y también sectores o grupos de la población que son más vulnerables o sobre los que hay que poner mayor foco al momento de promover y proteger los derechos humanos. Finalmente, quien tiene el honor de cerrar la mesa y el Congreso y también el desafío, ¿por qué no?, de hacerlo, es Francisco Javier Ruiz Pérez, que es el coordinador académico de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac Campus Norte. Él es un profesional en la dirección y gestión educativa con 17 años de experiencia en la enseñanza y dirección de instituciones educativas en varios niveles. Es director y gestor de proyectos de vinculación académico-empresarial y proyectos para la mejora de procesos internos, proyectos de marketing y ventas de programas de formación a nivel profesional y de posgrado. Muchas gracias, Francisco. No, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Universidad Autónoma de México. Y desde luego, pues para quienes nos invitaron, por allá está Karen, muchas gracias por todas las atenciones, por la invitación, ¿no?, que tuvieron aquí con nosotros como universidad. Oigan, pero bueno, antes de empezar a compartir y ya prácticamente para cerrar esto, ¿no?, ya es viernesito, ya estamos cansados, comimos muy rico, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían compartir o expresar una emoción? Sí nos han compartido a lo largo del día muchísima información, muchísima teoría, la visión que tiene cada uno de los invitados, de los ponentes de diferentes latitudes, y lo podemos entender como información, lo podemos captar, y veo que algunos escriben, algunos apuntan, algunos toman fotos de las diapositivas, pero ¿cómo podría transmitir algo que genera emoción? Y me refiero a esto porque todos aquí estamos con algo que nos apasiona, y nos apasiona porque nos genera una emoción, que es el deporte. Si alguno de ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos, hermanos y los hemos visto competir, ¿no? Híjole, es un gritadero y nos emociona verlo ganar, o aunque no gane, que sacó todo el esfuerzo del partido. Incluso nosotros, cuando hemos tenido un partido que dices, híjole, no, es que ahora sí dejé el alma, a lo mejor no gané, pero y estás pensando en eso y todavía cuando te acuerdas te genera una emoción. Eso es lo que nos mantiene hoy aquí. Y eso para mí es un gusto y es muy apasionante estar con personas que, al igual que yo, ven al deporte como algo serio. Es un estilo de vida y es lo que a nosotros nos da prácticamente de comer. Escogimos ese camino para mantenernos, para hacer una vida, para hacer proyectos con otros. Y nos gusta invitar a los demás a que lo vivan. Y hace ratito hablaban de derechos, del derecho a ser feliz. Y a nosotros nos hace felices el practicar deporte, el enseñarlo, el compartirlo, el guiar personas, el aplicar todas las bondades que una disciplina deportiva le puede generar a un ser humano, independientemente del género o de cómo se identifique cada persona. Estamos hablando de seres humanos. Como personas, todo aquello que nos da,
que nos forma y que nos regala, y que además tiene una proyección cuando tenemos una vida adulta y que seguramente le vamos a transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos a través de lo que hemos vivido en algo que es muy apasionante, que es el deporte. Antes de empezar con la siguiente diapositiva, pues justo hablamos de derechos humanos y sí, practicar deporte es un derecho, ¿no? Sin embargo, la sociedad en general, porque aquí estamos un grupo de guerreros que estamos cambiando la mentalidad de muchas personas, que dejen de ver el deporte o la educación física, que es con lo que más contacto tenemos todos, como algo de desfogue, como algo nada más recreativo, como el segundo recreo de los niños, como algo que tengo que hacer porque el doctor me dijo que si no hago deporte, si no me muevo, me va a ir peor con la salud o el estado de salud que tengo. Nosotros queremos cambiar esa cultura y entonces que ese derecho no nada más quede en algo establecido de manera legal, que algo quede de manera ahí en un papel, sino que la gente realmente sepa los beneficios y cómo te puede cambiar la vida en muchísimos sentidos, no nada más en la parte física, en la parte de salud. Hay una muy corta visión de las personas, ¿no? Cuando dicen, y a veces hago esta pregunta en algunos otros espacios, ¿los papás realmente enseñan a los hijos a hacer deporte? Una cosa es llevarlos a la natación, al fútbol, al taekwondo, ¿no? Sale de la escuela, entonces lo meto a 2, 3 actividades para que se canse, ¿no? Y ya llega a la casa cansadito, hacemos la tarea y se duerme, y al otro día vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero eso no es enseñar a hacer deporte, eso es llevar a mi hijo a hacer deporte, pero no le estoy enseñando. ¿Qué pasa normalmente en espacios populares donde es la cascarita de los domingos y va el papá a jugar y lleva a los hijos? Y después del partido pues, se refresca, ya sabemos cómo, porque hace calor, ¿no? Entonces el niño asocia que hay vicio y deporte relacionado. O cuando llevo a mi hijo al fútbol y entonces estoy grite y grite y grite y le grito al entrenador y me peleo porque pues él no sabe, el que sabe de fútbol soy yo y por qué le haces caso y por qué sentaste a mi hijo. ¿Eso es enseñar a hacer deporte? Si vamos a hablar de un derecho tenemos que aprender a entender primero qué es el deporte, para entender por qué tengo derecho a y qué beneficios tiene. Y ampliar un poquito la visión que tenemos como sociedad en relación a esto. El impacto que tiene la formación integral en las escuelas. Primero vamos a empezar por ahí. Si las mismas instituciones educativas públicas y privadas no le dan la seriedad, pueden poner a cualquier persona a dar una clase de educación física, no tienen los espacios adecuados para que un niño se desarrolle de manera integral, ¿cómo entonces voy a ejercer un derecho cuando tengo un patio totalmente ridículo con 30 niños y al maestro nada más le doy un balón y pues a ver cómo le haces? Porque desde la misma visión de aquel que pone o dirige una escuela, pues ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, no nada más es hablar de derecho, no nada más es hablar de que todos podemos hacer y que debería entonces el gobierno o diferentes instancias el promover, el acercarnos a... Si nos concientizamos nosotros como sociedad, entonces esto va a empezar a cambiar y va a tener un impacto totalmente diferente. Si no podemos entender esto, entonces tampoco podemos conocernos y saber de qué somos capaces. Hace algunos días tuve una plática igual con directores de escuela y yo les decía, a ver, en enero, y aquí obviamente todos lo sabemos, en enero los gimnasios están llenos, ¿no? Pero eso pasa porque la gente no se conoce, entonces, además con redes sociales, es que yo me quiero parecer a él o a ella, ¿no? Y entonces van en enero al gimnasio y le empiezan a jalar durísimo y al otro día no se pueden mover, ya no regresan. Y entonces, no es que el deporte es lo menos saludable que allá, decía yo que por eso no iba, ¿no? Entonces, si no aprendemos a conocernos, no aprendo a conocer mi cuerpo, no aprendo a conocer de qué soy capaz, pues empiezan a ocurrir este tipo de cosas y empezamos a malentender lo que entonces debería ser positivo. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Por allá, sí. ¿Hay alguien allá atrás? Una más, por favor. Muchas gracias. El que solo de fútbol sabe ni de fútbol sabe. ¿Qué significa eso? Me gustaría escuchar por ahí a alguien que levante la mano. ¿Cómo lo entienden? ¿Nadie? Ay, venga, vamos, no sean tímidos. No, allá.
Más o menos podría ser por ahí, ajá. Y cosas así. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Ajá, acá al frente. Perdón, te voy a hacer correr, perdón, pero... Ajá. El trabajo multilateral se tiene que dar en todos los aspectos y no solamente es en el fútbol. Hay muchos deportes, hay muchos juegos recreativos, muchos juegos adaptados que tendrían que desarrollar quien pretenda primero hacer un deporte lúdico y después un deporte quizás competitivo. Ok, muchas gracias. Ok, un último por allá. Sí, buenas tardes. Bueno, hay una frase que es similar a esa, que dice que el fútbol es de las cosas más importantes entre las menos importantes. Entonces siento que tiene relación porque pues evoca muchas ramas que muchas veces no se ve dentro de un partido. Solamente nos enfocamos en ver el partido y ya, pero no sabemos todo lo que hay detrás del mismo. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, ¿a qué voy con esto? Y esto es lo que vivimos el día de hoy. No nada más hablamos de deporte, hablaron de muchísimos temas que están relacionados con, y el impacto que tienen otras ramas en el deporte y el deporte en otras ramas. Si queremos hablar de un tema, tenemos que conocer toda la parte integral, holística, todo lo que está relacionado alrededor, los factores económicos, políticos, sociales, de ideología, culturales, educativos, y cómo impacta. Entonces, puedo hablar de deporte si conozco de lo demás. Si nada más hablo de fútbol, pues sí me puedo saber la alineación de todos los equipos y todos los partidos que pasaron la jornada pasada y que quién va primero en el medallero. Sí, pero si no conozco todo lo demás, no me puedo considerar un especialista en algo porque tengo que conocer todo el contexto. Y eso es lo que a mí me dio gusto. Estamos todas las personas que realmente lo tomamos en serio y no nada más hablamos de deporte, hablamos de muchísimas cosas. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Nosotros somos operadores, sí somos estudiosos del deporte y nos apasiona y es increíble vivirlo y transmitir la emoción, pero también lo operamos, somos entrenadores, somos coordinadores, somos directivos, planeamos cosas, organizamos eventos, incluso aunque no sean directamente nuestro trabajo, hacemos cosas relacionadas con deporte, generamos estos foros, estos espacios, invitamos gente. Entonces podríamos hablar de la efectividad de los derechos humanos para el desarrollo integral de las personas. Entonces sí, hay que hacerlo efectivo. Si hablamos de los derechos humanos, ya lo podemos conocer, nos podemos saber la Constitución y compartir cosas de otros países, pero si no lo operamos, entonces nada más va a quedar aquí, que yo hablé y ustedes escribieron y se acabó. ¿Qué tan efectivo vamos a hacer que los derechos, ese derecho, pueda ser disfrutado por las personas, que lo quieran ejercer, que lo quieran practicar? Para hablar de desarrollo integral, pues tenemos que entender que el deporte es una herramienta. Sí es un derecho, pero es una herramienta que nos va a enseñar muchísimas cosas y nos va a ayudar a desarrollarnos en muchos aspectos de nuestra vida. Es un medio para poder tener valores, para desarrollar carácter, para desarrollar seguridad, ¿no? Para generarnos competencia y nos ayuda al desarrollo emocional, al físico, al psicológico, al social. El cómo resuelvo un conflicto grupal, ¿no? Voy perdiendo 2-0 minuto 70, ¿cómo le vamos a hacer para darle la vuelta al marcador? Y ahí entonces son las habilidades de comunicación, es la parte de tolerancia a la frustración. La gente no lo ve porque nada más se emociona, pero eso, imagínate cuando lo vas formando en niños, ¿cómo les llega a pegar hasta en la parte académica? Se enfocan, mejoran calificaciones, siguen las reglas, tenemos una sociedad ordenada, tenemos una sociedad que respeta las reglas. Y la gente sigue viendo como que el deporte pues es lúdico, que el deporte pues nada más es para que se canse mi hijo, para que el cardiólogo no me regañe la siguiente cita al médico, ¿no?
Hablamos hace ratito de la cuestión, y sobre todo en esta parte de desarrollo social, sobre la inclusión y la igualdad, ¿no? Estamos buscando erradicar la discriminación. Pues esto es a través del deporte. Sí, también nos vemos dentro de vertientes que, híjole, van pasando fenómenos sociales que nos van orillando o nos van empujando a cambiar, modificar maneras de pensar, de organizarnos. Pero es la mejor manera de que un niño entienda que puede competir con cualquier persona independientemente del género, o de su identidad, o de su creencia, o de su estatura, o de su complexión. Igual puedes ganar, igual puedes perder, y entonces eso te enseña a respetar al rival, a no sentir superior, a ganar y a perder. Y entonces eso ya está impactando en otros derechos, ¿no? Y eso además va a hablar muy bien de una sociedad. Una cuestión cultural obviamente se modifica a través de aspectos de educación. Entonces, aquí puse estos puntos. ¿Y por qué puse estas imágenes? Porque trabajamos por núcleos, ¿no? El núcleo familiar, también está la escuela, también están los amigos, está mi entrenador, está el equipo. Y si todos nosotros vamos haciendo o validando la información que recibe en los otros núcleos, esto va a ser una cadena y esto va a tener un gran impacto para que sean efectivos entonces estos derechos. El desarrollo integral obviamente tiene que empezar desde la familia. La familia tiene que estar convencida de que hacer deporte es lo mejor y además acercarse con nosotros que somos los especialistas, decir, oye, profe, yo veo esto en mi hijo, ¿cómo le podemos hacer a través del fútbol? Que además el fútbol o cualquier otro deporte no es un premio, todos nos ha pasado de, es que no va a venir ya a practicar taekwondo porque salió mal en matemáticas. Úchala, no es que tienes que enseñarle que debe poder con todo. Me vas a salir bien en matemáticas y además no vas a dejar de ir a entrenar. Y así te duermas a las 10 de la noche, cumples con los dos. No es un premio, te quito uno que te va a dar desarrollo integral, pues porque saliste mal en una materia en la escuela. Ya desde la visión ahí estamos equivocados. Esa información es lo que tenemos que generar. Entonces, el hogar y la familia es el primer punto importante. La escuela, ¿no? Igual, es que educación física, o lo empezamos a quitar educación física, quitamos horas, metemos talleres y vamos viendo cómo peloteamos el asunto. No tenemos espacios dignos para la educación física. Muy probablemente en algunas instituciones no contratan el personal adecuado, porque pues, los niños juegan fútbol y las niñas se sientan, ¿no? O con los tenis blancos los sigo evaluando, como hace muchísimos años. Entonces es importante que también la escuela opere ahí. Y a partir de estos dos, se va generando una cultura muy diferente del consumo del deporte, que tenemos un mal consumo de deporte. En COVID, en esta etapa de COVID, donde la gente pues bajaba aplicaciones, se dieron cuenta que era necesario empezarse a mover, entonces a ver, ahora sí, todas estas clases de educación física no sabían qué hacer. Y entonces pues le dábamos chance a Barbarita de Regil, ¿no? Esta sonrisa es tuya, no te la pueden quitar. Y la gente se convencía de ese tipo de cosas, porque no tenemos una cultura de consumo adecuado de activación física, ¿no? Entonces, justo estos espacios que organiza la UNAM, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es para que nosotros podamos enriquecer y transmitir esta información y entonces cambiar una cuestión cultural. Disciplinas auxiliares, y ahí viene el que solo sabe de fútbol ni de fútbol sabe. Todos nosotros sabemos hoy en día que no podemos operar el deporte solos. Necesitamos especialistas de aquí o de algún otro lado, pedagogos, psicólogos, médicos, nutriólogos. Nosotros no sabemos todo y un experto en algún área está totalmente convencido de que necesita el apoyo de otras áreas de conocimiento. Y nosotros mismos nos vamos capacitando y vamos aprendiendo de otros. Si esto lo aprende un pequeño, un joven, alguien que está en un equipo representativo, créanme que tendríamos un gran impacto en la sociedad. Y esa es la labor que hacemos nosotros, por eso estamos aquí. Muchas personas dicen, ya es viernes, ya vámonos, ¿no? Nosotros estamos aquí aprendiendo más, escuchando a personas de otros países, aprendiendo de la visión que tienen otros. Como todo, tendremos información que será útil y a lo mejor no la consideramos de tanta utilidad, pero todo lo que nos llevamos y el haber estado reunidos aquí con gente apasionada es lo que le da valor a estos foros. Y yo agradezco a todos ustedes
el haber estado aquí con nosotros en este espacio en la UNAM. Espero que podamos generar un cambio a través de lo que aprendimos hoy en todo el día. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues para no variar en la dinámica que me parece más que oportuna que hemos generado, mesa con mesa, tenemos unos minutos para recoger sus preguntas, intervenciones o dudas, la última del día, las últimas de la jornada, pero no por ello no importantes también. Entonces, no sé si alguien quiere por el micrófono plantear alguna pregunta para los panelistas que están aquí o para Maximiliano. Allá hay una mano levantada. Bueno, una duda. Yo como estudiante, ¿cómo me puedo involucrar más y tener un papel más activo para, pues, que digamos que nuestro deporte en la UNAM sobresalga o tenga un reconocimiento más amplio? Mira, la verdad es que yo ahí creo que depende de cada contexto. Desconozco, por ejemplo, cómo es tu círculo, ¿no? Qué tanto practicas, cómo son los amigos, qué visión tienen las personas que te rodean. Sin embargo, yo creo, y es muy sabido por muchos, que cuando quieres cambiar algo, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú. Y mucha gente va a seguir tu ejemplo. Así como habrá gente que te haga caso y lo puedas invitar y a transformar un poco esta parte de más activación, ¿no? De mayor compromiso, habrá a lo mejor otros días que te van a decir que no. Eso es parte de un proceso y es totalmente normal. Así como ahorita platicamos y compartimos y a lo mejor algunos de ustedes van a decir, ah, sí, qué padre, habrá otros que van a decir no. Y hay muchos allá afuera que no les interesa el tema, ¿no? Entonces, creo que para poder generar un cambio vas a tener que empezar por ti. Y no desanimarte, porque habrá muchísimas personas que, pues obviamente no van a compartir esa visión y preferirán ocupar su tiempo en alguna otra actividad. ¿Alguna otra intervención? Allá atrás ya tenemos listo el micrófono. Ya no hicimos correr a los compañeros. Bueno, a mí me gustaría contestar un poquito a lo que dice el compañero. Yo soy estudiante de 7º semestre de Administración Pública en Polacas y pues tras estar picando piedra y un arduo esfuerzo, pudimos meter mi deporte aquí a la universidad como deporte representativo. El kickboxing ya figura como deporte representativo, nos acabamos de ir a una competencia y creo que al final, cuando existe voluntad política de hacer las cosas, tenemos que aprovechar las plataformas, y qué mejor plataforma que la universidad. La verdad es que no es por erguirnos en un pedestal de superioridad intelectual, pero cuando encontramos la coyuntura entre la academia y el resto de las ciencias, que al final también son las ciencias del deporte, ¿no? Todas las ciencias aplicadas al final pueden formar parte de las ciencias del deporte. Es encontrar esa coyuntura y hacer uso de las plataformas ya existentes. Creo que es más bien eso lo disruptivo, ¿no? Cambiar el status quo para poco a poquito, cuando tenemos estas posiciones de poder, porque al final no encuentro yo otra expresión de estas posiciones de poder, pues ir emparejando el terreno. Muchas gracias. Y qué buen apunte y reflexión mezclando política, poder y deporte, y arriba Polacas también, cómo no. ¿Alguien más que quiera participar? Aquí tenemos otro. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por las ponencias tan interesantes. Yo quisiera conocer su perspectiva con respecto a qué obligaciones tienen las empresas para, pues, precisamente la garantía, el respeto de estos derechos. Si existe una agenda, si se dialoga constantemente con las empresas, si se están impulsando algunas acciones. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias.
muchas gracias. Con esta pregunta, si les parece, cerramos la sesión y me parece que todos podrían, todo el panel podría dar una respuesta, incluyendo Massimiliano. Entonces, empezamos por el orden por el que comenzaron las participaciones. Diana, si nos quieres dar un comentario. Claro, a ver, creo que, o sea, en referente al derecho al deporte como tal, en la empresa privada, pues la empresa privada pues es soberana de hacer lo que quiera. No sé si la pregunta tiene que ver con los trabajadores de las propias empresas o como las empresas como partner de actividades del deporte, es decir, como sponsors o fideicomisos. En cualquier caso, creo que, sobre todo en los primeros días que había, digamos, pues tanto de empresas importantes, suele ser su participación tanto en la promoción del deporte. En el caso de España es muy importante, por ejemplo, Iberdrola. Iberdrola tiene mucha colaboración con las federaciones, particularmente con la que yo trabajo, y para impulsar el deporte de la mujer, ¿no? Entonces lo que hace es, como siempre, subvencionar, es decir, dar un importe económico, pero efectivamente, como cualquier subvención, no es que sea finalista, es decir, tienes un margen de maniobra siempre y cuando tú demuestres que estás promoviendo, ¿no?, el deporte de la mujer. Es la relación del deporte con la imagen de marca. Sería muy interesante, efectivamente, abordar dentro de pues las relaciones laborales, en cualquier legislación laboral, que hubiera digamos, unas ciertas, digamos, obligaciones de las empresas a tal vez fomentar esa actividad física dentro digamos, del trabajador. Igual que se puede avanzar en que desde que sales de tu casa hasta que vas a la empresa es horario laboral, es decir, es un itinerin que tienes ciertos derechos laborales, pues a lo mejor también digamos, esto sería muy interesante. Pero bueno, no creo que esté contemplado como tal en la gran mayoría de los países. Gracias. No sé si Massimiliano siga en la transmisión porque... Ahí estás, Massimiliano, porque ya era la 1 de la mañana hace como 35 minutos. ¿Escuchaste la pregunta o quieres que la repitamos? Sí, la entendí. Me parece que hay algún trabajo hecho a nivel internacional, como algunas, digamos, guidelines internacionales, obviamente que no son mandatorias, sobre el papel de las empresas, que es como un Global Compact, ¿no? Sobre el tema que también es relacionado a derechos humanos y deporte, y algún trabajo hecho mismo por la Organización Internacional por el Trabajo, de ILO, también conjuntamente con el Centro de Deporte y Human Rights. Entonces, el amigo que ha hecho la pregunta podría eventualmente profundizar el tema buscando a estos documentos. Y quería aprovechar la palabra para también subrayar un aspecto que para mí es muy importante, porque también escuché la primera pregunta sobre cómo los estudiantes también se pueden involucrar más, ¿no?, sobre los temas del deporte. Y yo quiero decir que además de involucrarse como deportistas, pienso que es importante también involucrarse para que tiene el interés también como voluntarios en el deporte, porque sin voluntarios no hay deporte. Los voluntarios son la alma del deporte a nivel profesional, de élite, para los grandes eventos, pero también y principalmente para el deporte de base. El voluntariado es una oportunidad fantástica para desarrollar nuevas competencias, skills, y también prepararse para una carrera futura en el deporte o en cualquier otro sector profesional. Gracias. Muchas gracias, Massimiliano. Francisco. Sí, muchas gracias. Como efectivamente dice Diana, no hay algo que pueda a lo mejor obligar a, pero parte de lo que les comenté o les compartí ahorita es ir generando una cultura, que no lo vamos a ver seguramente nosotros, para ir cambiando una cultura. Bueno, nos va a llevar muchísimos años, pero nosotros somos los que estamos picando piedra y somos los guerreros que estamos en la primera fila del combate. Para tener empresas que realmente lo quieran hacer, no por obligación, vas a tener que cambiar la cultura de muchos niños que para cuando lleguen a ser, antes de directores, empresarios, CEOs, etcétera, sean buenas personas y entonces se preocupen por la salud y los derechos de los demás. Entonces ahí solito va a empezar a avanzar.
Actualmente creo que es complicado, muy pocas empresas, muy pocos jefes tienen como la conciencia de ese tipo de situaciones, pero es un trabajo que tendremos que hacer todos juntos y nos va a llevar bastante tiempo. Muchas gracias. Les pido un aplauso para nuestro panel de cierre. También de manera muy sincera y a nombre de la Secretaría de Relaciones y de la UNAM y de las áreas específicas que organizan este congreso, les quiero agradecer a todos ustedes los que han estado durante estos días, 3 días de manera presencial y también de manera virtual. Es muy gratificante ver que iniciamos prácticamente con una sala llena y estamos concluyendo con una sala llena. Esperamos que a todos los que han estado siguiendo este congreso les haya resultado productivo, edificante, que se hayan llevado algo, conocimiento, experiencia, que hayamos podido aportar algo a lo que se dediquen ustedes, ya sean estudiantes, practicantes, entrenadores, funcionarios, académicos, que es el objetivo, el corazón, digamos, de por qué hicimos este congreso en conjunto. Y también, pues déjenme, hay que darnos un aplauso a ustedes mismos y de nosotros a ustedes, por favor. Y Alejandro me pasó la bolita de cerrar el congreso, no crean que me estoy tomando atribuciones que no me corresponden. También quiero aprovechar el espacio para agradecer a los equipos que organizaron el congreso, al equipo de la Dirección General de Deporte Universitario y al equipo de la Coordinación ejecutiva del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva, quienes desde hace días, semanas y meses han estado trabajando en este congreso, y muchas gracias a ellos. También si les podemos dar un aplauso, ¿no? Por favor. Muchas gracias a todos ellos. Me voy a tomar 1 minuto y medio nomás para hacer algunas conclusiones sobre el congreso. Yo no sé si a ustedes les sucedió algo similar, pero en muchas... Bueno, hoy en la última presentación de Francisco nos recalcaba acerca de la disciplina, la obligación, la constancia, y en las mesas anteriores había un énfasis al juego, a lo lúdico del deporte. Había participaciones donde se remarcaba el potencial o el poder del deporte para generar cooperación, paz, conciliación, y había otros ponentes que hablaban de el casi uso del deporte con fines políticos, del interés nacional. Había a lo mejor ponencias que si uno las repasaba podían estar de un lado y del otro. Y recordando lo que más o menos nos dijo ayer Marion Reimers, que me parece muy atinado, es que el deporte es todo eso. O sea, el deporte es redondo como la pelota o las pelotas deportivas, y pueden tener todas estas fases o se pueden explicar o entender desde distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que el deporte, así como es redondo, como lo estoy planteando, invitando a que lo imaginemos, también es redondo como el mundo, ¿no? Entonces, se puede usar de distintas maneras, abordar de distintas lógicas, atraviesa lo local, lo nacional, lo internacional y regresa, se complementa. Y al final, no quiero dejar esta suerte de conclusión así de redonda o obtusa, ¿no? Me parece que en este sentido el deporte es en mucho lo que nosotros querramos hacer con él. Y nosotros hablo de lo individual, de lo comunitario, de lo societal, de lo institucional, de lo gubernamental, del Estado, etcétera, etcétera. En la medida en que breguemos o nos inclinemos o luchemos para darle el acento que me parece que eso sí todos quisiéramos del deporte, que son las caras positivas, ¿no? Las caras que aporten de lo individual, igual hasta lo internacional, porque tiene ese potencial el deporte, realmente no es trivial, no es solo querer ver el lado bueno, pues depende de cada uno de nosotros. Y aquí en este auditorio también, y quienes nos ven, que están vinculados al deporte de una u otra manera, me parece que también este congreso es una convocatoria o un llamado para seguir haciendo mejor el deporte para todos nosotros y para nuestras sociedades. Reitero el agradecimiento y bueno, pues que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Gracias.
Ya se me iba un aviso muy importante, me acordé y volteé a ver a Alejandro. Las constancias de asistencia para quienes hayan cumplido con los requisitos, les vamos a mandar un correo, ya que estén todas, ¿no? En donde les digamos dónde las pueden recoger, que va a ser en la UNAM básicamente, pero nosotros les avisamos cuándo, no se nos olvida, pero bueno, evidentemente no las tenemos impresas hoy ni firmadas, pero les estamos comunicando toda esta información. Muchas gracias.